Esta Entonces, conferencia como les decía, bienvenidos comenzará a a todos grabarse. justamente a esta clase de introducción a las urgencias y emergencias, donde empezaremos a trabajar justamente con este proceso de aprendizaje en el cual vamos a ir teniendo en cuenta estas situaciones que nosotros de alguna forma vamos a ir comprendiendo y entendiendo a lo largo de este cursillo de ingresos, ¿sí? Bien, vamos a alargar entonces. Cualquier cosita, les pido que sean las dudas, las dejemos para el final, así podemos avanzar. Seguramente después tenemos un pequeño conversatorio donde veremos todo lo que son estas dudas que se pueden llegar a presentar, ¿sí? Bienvenidos una vez más a todos a esta clase. Bien, hoy empezaremos a hablar justamente de las distintas corrientes que nosotros vamos a encontrar justamente en todo lo que es la paramedicina. A ver, sabiendo claramente que la atención de prehospitalaria no es la misma que se encuentra en un hospital, pero sí teniendo en cuenta que, a ver, de alguna forma vamos a adaptar los medios que nosotros tengamos justamente para poder acercar ese trabajo o esa atención médica a la población, porque claramente no podemos tener un médico en cada una de las cuadras o un médico en donde, en cada uno de los barrios. Por eso también es que la función del paramédico es sumamente importante, ¿no? A ver, dentro de esto tenemos que ir descubriendo cuál sería un poco la misión que tiene justamente el paramédico y de alguna forma poder ir desarrollando. Creo que debemos partir de la base que la misión fundamental que nosotros podemos encontrar en los servicios de emergencia justamente es reducir de alguna forma la morbilidad y la mortalidad. Y ustedes me dirán, pero profe, recién estamos empezando, ¿y a qué nos referimos con todo lo que es la morbilidad y la mortalidad? Bien, la morbilidad, perdón, es la proporción de personas que enferman en un sitio o en un tiempo determinado, ¿sí? Este estudio justamente es ver justamente estas personas que pueden estar enfermas o con algún tipo de discapacidad o mala salud de alguna forma debido a cualquier causa, y justamente tratamos de hablar de esto, de cualquier enfermedad o cualquier grado de enfermedad donde la salud se vea afectada, ¿sí? Pero claramente la mortalidad es el número o la tasa de muertos producidas en una población durante un tiempo dado por una causa determinada o en general. Por eso es que se hace especial hincapié en estos estudios de la morbilidad y la mortalidad, justamente porque la misión fundamental es tratar de reducir los tiempos, tratar de reducir justamente la morbilidad y la mortalidad en una población o en un grupo determinado, en un grupo etario o en un grupo que se encuentra en una determinada zona geográfica. A ver, los paramédicos en general son el primer eslabón que responde dentro de lo que es el sistema de emergencias, ¿no? Siempre vamos a encontrar un testigo ocasional, un llamante, alguna persona que haga una llamada al 911, al 107 o a los distintos servicios de emergencia, y claramente ahí empieza a activarse todo lo que es este sistema de emergencia donde apretaríamos este botón rojo para que todo empiece a funcionar de alguna forma, ¿sí? A ver, de esta forma, activando los sistemas de emergencia y con la activa participación de lo que es un paramédico, vamos a tratar de reducir justamente la mortalidad y la morbilidad de estas situaciones. A ver, recuerden que esto implica de alguna forma todo lo que es una atención excepcional. No es lo común que nosotros como profesionales de la salud estemos atendiendo en la calle justamente a las personas, o que elegimos o agarramos un grupo de personas y las atendemos en la calle. Este tipo de atención es una atención justamente excepcional porque de alguna forma no es lo común. Entonces, la urgencia, la severidad y la celeridad que podemos encontrar en cada una de estas situaciones de urgencia, de emergencia, lo requieren así, impidiendo que el paciente disponga de otros tiempos.
A ver, lo común es que uno, si tiene una dolencia, pueda sacar un turno, acercarse a un centro hospitalario, un centro asistencial, donde de alguna forma justamente va a ser atendido de acuerdo a la demanda que exista en mayor o en menor tiempo, pero sí va a poder recibir una atención sanitaria apropiada y adecuada, ¿sí? Claramente en el prehospital no existe porque el prehospital hace mucho hincapié en todo lo que son estas situaciones de urgencia, de emergencia, son estas situaciones que de alguna forma van a desestructurar nuestro desenvolvimiento en esta sociedad, va a emerger, va a surgir de golpe, probablemente nos pegue un sacudón y nos haga pensar cómo seguimos actuando. Pero gracias al profesionalismo de los paramédicos, hoy por hoy también de alguna forma la sociedad se va formando en todo lo que es la atención prehospitalaria, se pueden dar lo que nosotros denominamos los primeros socorros, los primeros auxilios, justamente en todo lo que es la atención primaria a las personas, ¿sí? Pero es importante destacar que más allá de la escuela que nosotros podemos llegar a elegir o adoptar, siempre es importante tener en cuenta que nosotros estamos para prestar un servicio. En este servicio que nosotros vamos a prestar, claramente no podemos estar juzgando. Nosotros nos vamos a entrenar, nos vamos a capacitar y nos vamos a preparar justamente para tratar de dar una atención prehospitalaria y ser también un complemento hospitalario a todo tipo de personas. No vamos a juzgar cuáles son las actitudes de esa persona, si esa persona es una persona buena o es una persona mala, pero sí vamos a tener en cuenta que vamos a tratar de justamente reducir todo lo que es la morbilidad y mortalidad en todos los casos de urgencia, emergencia, teniendo en cuenta que probablemente alguna vez tengamos que acompañar a esa persona a un buen morir, que no siempre va a salir bien esa persona, ¿sí? Pero ¿a dónde vamos a apuntar? Vamos a apuntar justamente a tratar de salvar todo tipo de vida, sabiendo que nosotros como profesionales de la salud vamos a atender justamente estas necesidades que tiene la comunidad con respecto a lo que es una atención primaria prehospitalaria de urgencias y emergencias. ¿Por qué digo que no vamos a juzgar? Porque probablemente en algún momento nos toque atender o acompañar a la policía y tengamos que estar en una situación conflictiva o una situación bélica donde tal vez tengamos que atender a los soldados de otro bando o tal vez tengamos que atender también al ladrón. Y bueno, claramente nosotros en una de esas empezamos a pensar por qué tenemos que atender a personas malas, ¿no? Nos preparamos para esto, nos formamos para esto y de alguna forma eso nos indica que ese no juzgar siempre vamos a estar dando nuestra posibilidad de llevar el bien, de buscar toda vida que se salve, de luchar y de complementar estas actividades profesionales justamente para que de alguna forma cualquier tipo de persona o cualquier vida, porque muchas veces también nos va a tocar esto, ¿no? La posibilidad de participar en grandes catástrofes naturales, donde tal vez tengamos también que colaborar con todo lo que es la flora y la fauna, salvar los animales de las personas, etcétera, etcétera. Es claro que nosotros tenemos que tener esa mirada totalmente amplia para poder avanzar justamente en un profesionalismo totalmente distinto, donde de alguna forma vamos a estar trabajando justamente con salvar vidas, tratar de minimizar todos los riesgos, tratar de mitigar todos los efectos colaterales y claramente tratar de reducir todo lo que es la mortalidad y la morbilidad en distintos grupos socioculturales, no importa la geografía. Un poco el video que veíamos recién nos anunciaba de que el paramédico es un profesional de la trabajando en todo terreno. El paramédico no va a tener un día de descanso, el paramédico claramente va a trabajar bajo la lluvia, va a trabajar en inundaciones, va a trabajar con extremo calor, etcétera, etcétera, ¿no? Y las situaciones van a ser adversas, por lo que nosotros tenemos todo este periodo de 3 años para formarnos justamente en las distintas intervenciones de todo lo que son las distintas
urgencias y emergencias. Claramente hablábamos recién de algunos paradigmas de trabajo donde, a ver, ¿a dónde me inclino, no? ¿Cuál será la mejor? ¿Por qué tener en cuenta lo que es la escuela de paramedicina o de prehospital americano, cuando está la europea, que también es muy completa, aunque también la americana es sumamente completa, pero a ver, todo depende desde qué punto vamos a tener una mirada observadora en todo lo que es esto, ¿no? Y de a poco iremos viendo que nos vamos a ir encuadrando en una, en otra o en las dos, según las necesidades que nosotros tengamos, según también la posibilidad que tengamos o la capacidad de respuesta que tengamos dentro de nuestras centrales de emergencia. Hay que ver cuáles son las dotaciones que nosotros tenemos, cómo está conformada cada una de las dotaciones y si claramente, de alguna forma, podemos dar respuesta a una atención básica con los medios que tenemos, ¿no? Con los recursos que tenemos. Si eso no lo podemos hacer, esa situación de urgencia, de emergencia, probablemente se empiece a convertir en un caos, probablemente pase a ser un desastre. Bueno, todo eso ya lo iremos desarrollando, pero en esta materia que luego empezaremos a tratarla como táctica y estrategia, nosotros vamos a aprender justamente qué protocolos utilizar en cada una de las situaciones, cuál va a ser la estrategia o la táctica que vamos a determinar justamente más allá de cada una de las corrientes, tanto la americana como la europea, para poder trabajar en lo que es la atención a esa emergencia. Y claramente creo que vamos a tratar de sacar lo mejor de cada una de esas escuelas para poder desarrollarlas y aplicarlas justamente en todo lo que es nuestro ámbito de trabajo, ¿no? A ver, rápidamente, antes de empezar a desarrollar cada una de estas escuelas, quiero hacer mención que dentro de lo que es la escuela o los paradigmas de trabajo prehospitalarios europeos, nosotros nos encontramos con lo que se llama la idea de stay and play, donde justamente vamos a tratar de hacer una estabilización avanzada del paciente y vamos a tratar de trabajar justamente en la calle todo lo que haga falta para luego poder trasladarlo al paciente. Ahora, fíjense que la escuela americana se basa también en estos paradigmas de trabajo prehospitalario, en lo que llamamos el grab and run, donde rápidamente vamos a recoger a la víctima y vamos a correr o llevarlas al centro asistenciario. Esto es muy importante. Las dos escuelas tienen una visión futurista muy importante, las dos escuelas resultan muy bien, pero vamos a empezar a desmenuzar claramente lo que es una escuela con respecto a lo que es la otra escuela, ¿no? Dentro de lo que es la corriente americana, este paradigma del grab and run, recoger y correr, buscar a la víctima y llevarla rápidamente, hace también referencia a una serie de sucesos que a ver, por una cuestión tal vez sociocultural, de infraestructura o de forma logística e institucional, nosotros nos encontramos, donde probablemente las dotaciones de servicio que nosotros tengamos en la corriente americana sea una tripulación de 2 barra 3 personas, donde probablemente sean solo paramédicos o paramédicos con enfermeros. Acá el apoyo médico está dado, pero está dado desde otro lugar, que lo vamos a ir desarrollando, y eso es importante también que lo podamos saber, ¿no? Tengan en cuenta que este paramédico que va a estar trabajando justamente es un profesional que proporciona atención médica prehospitalaria de forma avanzada, básica y avanzada, ¿sí? De emergencia a todo lo que son los pacientes que vamos a encontrar, pacientes comunes o pacientes críticos, pero generalmente es en un ámbito prehospitalario, ¿no? Donde el paramédico, a ver, y el grupo de trabajo con la dotación que va a estar en ese momento llegando en cada uno de los móviles, son parte de una respuesta integral. Son supervisados por un médico claramente, ¿sí? Ya sea in situ, eso significa que el médico esté en la dotación, en la ambulancia o en la autobomba, o tal vez con la ayuda justamente de un médico asistido ya sea por telemedicina o asistido por el despacho,
El despacho para nosotros va a ser una ayuda importante, es una herramienta muy compleja y sumamente necesaria hoy, es algo sumamente moderno. Hoy los despachantes son paramédicos profesionales que hacen la atención a través de lo que es la llamada telefónica, entonces también eh, derivan todo lo que son los recursos necesarios, optimizan de alguna forma la atención y los tiempos, y también tienen, lo veremos cuando veamos un poco la parte de comunicaciones, todo esto lo que es justamente la oficina de despacho sumamente compleja, donde vamos a tener la ayuda de psicólogos, la ayuda de médicos, la ayuda de profesionales que van a estar atendiendo muchas emergencias desde una central, ¿no? Y eso claramente está muy bueno porque, a ver, justamente se utiliza todo el equipo y todo lo que se puede encontrar en una ambulancia y el sistema de emergencias. Entonces, es una combinación que la verdad que es bastante tentadora la corriente americana para poder trabajar, ¿sí? De alguna forma, el paramédico trabaja enlazando toda la escena con el sistema de atención de salud. A ver, en este paradigma, justamente, nosotros vamos a trabajar codo a codo con otras instituciones donde vamos a estar viendo justamente todo lo que es los corredores sanitarios que puede hacer la policía ciudadana, la parte de seguridad que va a ser policía de la provincia, policía federal, alguna de las fuerzas de ejército, etcétera, etcétera. Entonces, en este paradigma, nosotros trabajamos o interactuamos con distintas instituciones y eso realmente lo hace sumamente favorable a este tema porque de alguna forma nos sentimos apoyados con recursos tecnológicos y humanos que están al servicio nuestro a distancia, ¿no? Pero lo bueno de esto es que justamente lo que se busca es tratar de recoger rápidamente al paciente y tratar de llevarlo al centro hospitalario adecuado. El centro hospitalario adecuado no necesariamente es el centro hospitalario más cercano y por eso es importante poder tenerlo en cuenta porque muchas veces el ir al lugar adecuado significa que probablemente hagamos un mayor recorrido, pero vamos a estar optimizando los tiempos de respuesta porque si nosotros vamos al lugar equivocado, claramente después tendremos que hacer un nuevo traslado o buscar una asistencia para que esa persona pueda tener justamente toda la atención necesaria en esa situación de urgencia que se ha convertido en una situación de emergencia. Luego también iremos desmenuzando un poco todo lo que es esas diferencias, ¿no? Lo que son las urgencias de lo que son las emergencias. En el paradigma de grab and run, recoge y corre, prima llevar al paciente al hospital. Y fíjense, esto es muy importante y va a ser pregunta de examen. Esta frase que significa llevar al paciente al hospital significa de alguna forma transportar lo más rápido posible para ver qué cuidados recibe en el hospital. Entonces, de alguna forma estamos optimizando, ¿no? Y también estamos poniendo en juego todo lo que es este principio de vida sobre miembro, miembro sobre funcionalidad, porque muchas veces in situ en el lugar no vamos a poder obtener una respuesta adecuada a la necesidad de urgencia que tiene ese paciente. A ver, claramente acá el profesional para mí hay que estar muy atento, ¿no? Y en su dotación no siempre va a existir un médico, pero a través de la comunicación está en contacto con un médico que lo guía, lo asesora, claramente le va optimizando otro tipo de recursos, le va mandando refuerzos o va abriendo o gestionando distintas situaciones dentro de lo que es la emergencia esa para que se pueda trabajar justamente lo más rápido posible. Acá realmente en esta corriente americana se apoya bastante, se apoya mucho, me animaría a decir, en todo lo que es el sistema de emergencias centralizados a través de un despacho. ¿Sí? Eso claramente tiene muchas ventajas, es sumamente bueno, pero también me interesa que podamos, a ver, charlar un poquito sobre lo que es la corriente europea. En la corriente europea nos vamos a apoyar en un paradigma muy fuerte que es Stay and Play. Este Stay and Play que nos habla de una estabilización avanzada antes del traslado del hospital, significa que probablemente estemos hablando
de otro tipo de recursos, distancias más largas, donde tal vez no tengamos la suerte de tener un hospital mucho más cercano, donde tal vez tengamos que recorrer mayor cantidad de distancia para poder dar una mejor respuesta a esa situación de accidente, incidente, ¿no? Pero fíjense que tiene también su encanto este paradigma de la corriente europea de poder trabajar justamente con lo que es la estabilización avanzada, el stand and play. A ver, de alguna forma, con la corriente europea, nosotros encontramos que es posible y se hace, ya es una realidad, poder llevar el hospital al paciente. Y ustedes me van a decir, pero ¿cómo? No podemos llevar todo un edificio claramente a donde ha sucedido una situación de emergencia. Pero si nosotros nos ponemos a pensar cómo está constituida nuestra dotación, nuestra ambulancia, cuáles son los recursos logísticos y tecnológicos que nosotros podemos encontrar en nuestros móviles, nos vamos a dar cuenta que de alguna forma estamos llevando justamente eso, ¿no? Estamos llevando el hospital justamente al lugar donde ha sucedido este incidente, esta situación de accidente, y claramente eso también es sumamente bueno, porque tengan en cuenta que, a ver, esto de poder llevar la tecnología y salir a la calle y llevar estos pequeños hospitales móviles al lugar donde ha pasado es sumamente muy bueno porque la estabilización probablemente se pueda lograr antes del traslado. Entonces, hoy fíjense que tenemos algunas ambulancias donde podemos llevar desde equipos para hacer ecografías o resonancias magnéticas, o realmente podemos, por ejemplo, tener la posibilidad, como se utiliza también en algunos móviles de ambulancias de Norteamérica, donde podemos hacer justamente transfusiones de sangre in situ en el lugar. Entonces, fíjense que ya se está llevando todo lo que es la parte hospitalaria a la calle. Nuestras dotaciones, nuestras ambulancias tienen aparatología. A ver, claramente nosotros vamos a estar trabajando con distintos tipos de móviles, ¿no? Dentro de nuestras ambulancias, no todas las ambulancias son iguales. Hay ambulancias que simplemente son para transporte. Hay ambulancias que claramente tienen una terapia intensiva polivalente, o claramente son unidades coronarias porque están adaptadas para dar respuesta a ese tipo de necesidad, ¿no? Entonces, realmente el paradigma de la corriente europea, del stand and play, es bastante completo, pero acá necesitamos sí o sí la presencia de un médico a bordo. Es casi que la presencia obligatoria de ese médico, complementando todo lo que es la dotación y el trabajo que se va a estar haciendo en la calle. De alguna forma empezamos a diferenciarlo con la corriente justamente americana. La corriente americana era llevar al paciente al hospital, y acá en la europea estamos llevando el hospital al paciente. Estamos llevando la mayor cantidad de recursos justamente para estabilizar a ese paciente en el lugar donde se produjo el accidente de una forma segura, y luego, teniendo en cuenta la posibilidad de que algunos centros hospitalarios estén mucho más lejos, justamente poder llevarlo estabilizado, controlado y con buena parte de la situación resuelta. También tengan en cuenta que en esta corriente europea también se apoya mucho con todo lo que es la comunicación directa, con todo lo que es el despacho, ¿no? Los otros profesionales, tanto médicos como paramédicos, que están atendiendo las llamadas o las comunicaciones radiales, son realmente efectivas porque son un complemento activo en la participación de las dos escuelas, tanto de la corriente americana como en la corriente europea. A ver, esto de sacar el hospital a la calle facilita a los servicios médicos in situ su trabajo. Es necesario, como dijimos, un médico de forma obligatoria porque va a ser el que va a estar dando intervención directa a justamente la parte de medicación, decisiones sumamente importantes y demás. Y tengamos en cuenta que en la corriente europea, para justamente lograr esto de una estabilización avanzada,
vamos a tener que estar mucho más tiempo en lo que es la escena donde se produjo este accidente, donde se produjo este incidente. Entonces, estos paradigmas, la suma de paradigmas, nos da muy buen resultado tanto en América como en Europa. Perdón, pero claramente no siempre vamos a poder tener los mismos recursos que existen en América, en Estados Unidos. Nosotros no contamos con la misma cantidad de helicópteros o con la misma cantidad de ambulancias que pueden llegar justamente a contar en las otras partes de América, ¿no? Pero tampoco contamos con la cantidad de hospitales o de médicos donde van a estar trabajando justamente de forma correcta, como se hace allá en Europa. Entonces, fíjense que tal vez el complemento de estas dos partes es sumamente importante para poder de alguna forma trabajar. A ver, ¿qué es lo que pasa en la Argentina? ¿Qué paradigma adoptamos nosotros? ¿Adoptamos el paradigma americano? ¿Nos quedamos con el paradigma europeo? ¿Cuál será la mejor opción, no? Si buscamos tal vez justamente el stand and play, llevar al hospital al paciente, estabilizarlo, o si buscamos tal vez el grab and run, recoger y llevar rápidamente al paciente. Yo creo, y particularmente la comprobación que estamos teniendo en nuestro país, en la República Argentina, justamente es a ver, les diría que es una fusión. El ideal que se trabaja intermedio con una fuerte inclinación al europeo, ¿no? A ver, se trata que mayormente esté un médico en la dotación, sí, claramente que sí, tratamos de que todas nuestras ambulancias y probablemente algunas dotaciones de bomberos también van a llevar justamente un médico referente que de alguna forma pueda acompañar en todo lo que es esta situación. Pero recuerden que no siempre tenemos los recursos, tanto humanos como logísticos, entonces nuestras dotaciones de servicio no siempre están acompañadas por un profesional médico. Entonces, si nosotros buscamos ese ideal de tener una dotación completa, una tripulación donde tengamos al médico, al enfermero y al paramédico, no siempre lo vamos a tener. Y fíjense que esto es para tenerlo muy en cuenta. Trabajamos, por ejemplo, en el interior del interior, ¿no? Allá en aquellos pueblitos o en aquellas ciudades que son mucho más chicas, que probablemente no tengan un hospital regional donde poder hacer esta atención. Probablemente sea algo mucho más complejo porque las distancias justamente son un factor determinante, ya sea para llegar, miren, les voy a poner como ejemplo, que es los accidentes carreteros que se realizan o que se producen en la parte sur de nuestro país. Nosotros en el sur de nuestro país tenemos grandes distancias para recorrer, donde en una de esas, entre un hospital y otro hospital, tenemos distancias de 300, 350 kilómetros o mayores, ¿no? Imagínense que se produce, a ver, un accidente en la ruta del desierto y vamos a tener por lo menos que hacer 100, 150 kilómetros para poder llegar al lugar del accidente. ¿En cuánto tiempo va una ambulancia a ese lugar del accidente? ¿En cuánto tiempo nos podemos desplazar a ese lugar? Entonces, claramente la primera respuesta que se va a recibir en ese sitio está dada justamente por la comunidad, que puede ser un transeúnte, también puede ser un testigo ocasional, muchas veces puede ser también la misma persona que está pasando por esta situación del accidente, ¿no? Muchas veces sale el llamado telefónico o el llamado por radio y se tiene que activar todo este sistema de emergencias que en este momento lo tenemos a distancia, a mucha distancia. Entonces, no es, a ver, no encontramos una de las escuelas óptimas, ¿sí? Pero hacemos una fusión entre las dos escuelas, porque de alguna forma tratamos de sacar lo mejor de cada una de estas escuelas. Con el sistema europeo, nosotros tratamos justamente porque nos vemos en la necesidad de que para poder realizar este traslado del paciente, justamente contar con que el paciente de alguna forma se encuentre
estabilizado. Entonces, tengan en cuenta que si el paciente no se encuentra estabilizado, probablemente no lo podamos trasladar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no va a resistir una distancia tanto en tiempo como en distancia. Entonces, otras veces, sí, claramente tenemos que llegar, cargar a la víctima, nos permite llevarlo porque el paciente se encuentra medianamente estabilizado y hacer un traslado rápido al centro adecuado. ¿Por qué? Porque también tenemos que minimizar esos tiempos de respuesta y probablemente sí podamos llegar a un centro adecuado para que este paciente pueda tener otros recursos, otro tipo de respuesta justamente para poder ser atendido. Entonces, fíjense cómo de alguna forma nosotros vamos haciendo una pequeña fusión entre las dos escuelas, adoptamos un poco de cada una porque realmente es lo que, a ver, tratamos de buscar, ¿no? El efecto, lo que es este servicio eh, para la atención del paciente. Sí creo que tenemos una fuerte inclinación a la parte europea, ¿sí? Pero teniendo en cuenta que se trata mayormente con un médico en la dotación. Cuando no existe este médico y los otros son enfermeros y paramédicos, muchas cosas no las tenemos in situ, entonces se busca justamente ese traslado para poder optimizar la atención a este cliente, a este paciente. ¿Sí? Bien. Bien, ¿qué otra cosita? A ver, yo creo que nos tenemos que ir preguntando algunas cuestiones porque ustedes están haciendo este cursillo y están terminando de dilucidar o de ver qué es lo que va a ser su futuro. Entonces, realmente volvemos a preguntarnos, ¿quieren ser paramédicos? ¿Por qué quieren ser paramédicos? ¿Para qué quieren ser paramédicos? Y probablemente puedan tener la opción de estar mucho más tranquilos con distintas carreras, con distintas formaciones, con distintas situaciones, ¿no? ¿Qué era ser un paramédico? El paramédico era ser este profesional que se encarga de atender a una emergencia médica durante la etapa del prehospital. También habíamos descubierto que este paramédico podía tener justamente la posibilidad de hacer una atención complementaria en el ámbito hospitalario, recibir a los pacientes, trabajar en la estabilización, trabajar también en la parte del shock room, trabajar en una de esas en otras áreas del hospital. Claramente el profesional paramédico de hoy es un profesional que está mucho más preparado y justamente con una formación mucho más grande, mucho más visual, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? A ver, esto de descubrir cuál es nuestra vocación tiene que llevarnos, de alguna forma, a entender justamente que este profesionalismo bien entendido tiene que prepararse, tiene que adecuarse. Las personas que van a ser paramédicos, de alguna forma, tienen que tener una preparación continua. El hecho de que ustedes se reciban en una universidad nacional tiene una fuerza muy importante, pero también sepan que el título los va a habilitar justamente para seguir aprendiendo, ¿no? A ver, muchas personas piensan que es una cuestión de uniforme. Qué bien que nos quede el uniforme, qué lindo, qué pintoresco. Pero recuerden que el uniforme también lleva mucha obligación, lleva mucho compromiso. El hecho de que ustedes porten un uniforme significa de alguna forma que ese uniforme tiene que estar acompañado de una respuesta inmediata o de una respuesta de una respuesta directiva. Entonces, ¿qué es lo que la gente les va a pedir si los estrellas de la vida en el pecho o en la espalda? Y claramente que sean buenos profesionales, que puedan prestar primeros socorros, que puedan hacer una atención primaria. La gente les va a pedir que no dejen morir a las personas que son sus familiares, que han sufrido un accidente y demás, ¿no? Entonces, guarda con esto de sentirnos tal vez atraídos por estos colores lindos, brillantes, donde estamos llenos de herramientas, donde tal vez muchas de estas herramientas no las sepamos usar. Entonces, el hecho ya de tener herramientas, el hecho de que ustedes tengan una formación y que tengan un uniforme, los hace
tener un compromiso totalmente distinto para poder tener un servicio adecuado para estas personas que tienen algún grado de necesidad. Bien, probablemente muchos de ustedes han escuchado en alguna juntada social el comentario este, ¿no? De que una persona se ahogó y ya venía corriendo uno con la lapicera Bic a tratar de hacerle una traqueotomía de emergencia a esa persona. Pero no se tienen en cuenta otros factores que son realmente importantes. ¿Por qué no respiraba esa persona? ¿Qué es lo que se hizo antes? ¿Qué es lo que se hizo durante? ¿Y qué se hizo después para que esa persona se recupere? Fíjense también que de alguna forma todo lo que son las cuestiones sociales en la guerra, de alguna forma nos hacen incorporar nuevos conocimientos con lo que respecta a todo lo que es la paramedicina. Pero guarda con eso porque lo que se cuenta en las fiestas generalmente está muy lejos de la realidad, ¿no? Justamente cuando nosotros encontramos una persona que tiene, que está ahogado o que se encuentra disminuido en su respiración, que tiene un cuerpo extraño en sus vías aéreas, claramente nosotros iremos aplicando los distintos protocolos para realizar, desde una maniobra de Heimlich, utilizar todo lo que son las compresiones, utilizar golpes en la espalda, y justamente trataremos de usar todo lo adecuado para que eso sea realmente efectivo y podamos desobstruir esa vía aérea. Pero no es como lo cuentan justamente en la mayoría de las fiestas. Muchas veces la gente fantasea con estas historias, terminan siendo algunas historias fascinantes de película, pero eso no significa ser paramédico, ¿no? Entonces, en cada una de estas interrogantes, yo quiero preguntarles esto, ¿no? ¿Para qué querés ser paramédico? ¿Estás listo para empezar a aprender? ¿Por qué querés ser paramédico cuando tal vez tengas otro tipo de opciones, ¿no? El paramédico resulta ser este profesional, o queremos que seas un profesional, que se encargue de atender la emergencia médica durante la etapa del prehospital y ser realmente un soporte sumamente especial y un complemento para todo lo que son los enfermeros y doctores que también participan dentro de este sistema de salud. Hoy el ser paramédico lleva una cultura general donde probablemente muchos bomberos sean paramédicos y muchos paramédicos sean bomberos, donde probablemente muchos policías sean paramédicos, y también fíjense que la paramedicina ha tenido un espacio en práctica donde es sumamente importante, ¿no? Tal vez nuestros procedimientos sean un poco más tranquilos, pero un paramédico táctico le toque participar o estar en medio de un tiroteo y tener que evacuar a una víctima rápidamente. Entonces, ¿ustedes están listos y quieren realmente entregar su vida, exponer su vida para salvar a otras personas? ¿Ustedes realmente están dispuestos a hacer que este profesional y encargado de atender estas emergencias médicas durante la etapa prehospitalaria y tener una participación activa? Y fíjense que muchas de estas preguntas que vemos reflejadas en pantalla, tal vez iban a fantasear con algunas otras cositas, ¿no? Para nosotros es muy importante, a ver, y tal vez siendo un poco irónicos, te queremos mostrar que el ser paramédico va mucho más allá de un montón de cosas. Hay gente que está totalmente fascinada por todo lo que son los ruidos o los sonidos de una ambulancia, le fascinan las luces de colores, pero ustedes saben qué es lo que, qué es lo que significa cada una de las luces estroboscópicas que se utilizan en una ambulancia, para qué se utilizan, cuáles son los colores requeridos para la sanidad, por qué, por ejemplo, la policía no tiene los mismos colores que un bombero, etcétera, etcétera. Y también saber que cada una de estas cosas tiene un funcionamiento muy específico. Tanto las señales sonoras como lumínicas nos van a estar dando distintos mensajes a la sociedad que vemos esto, ¿no? Entonces, es muy importante saber que esto de tal vez subirnos a una ambulancia y pensar de que vamos a poder cumplir o vamos a poder conducir de una forma imprudente, negligente, pasando semáforos en rojo, y de que el mundo se va a abrir camino para que pase esta ambulancia, no siempre va a ser así. Esto también
es importante saber que cuando uno va a manejar una ambulancia, un vehículo de emergencia, no vamos a poder ir matando, no vamos a poder hacer lo que tenemos gana, simplemente tenemos que cumplir con todo lo que es la reglamentación de tránsito vigente, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, y saber que de alguna forma esto de conducir ambulancias a alta velocidad no siempre va a ser así, vamos a tener que trabajar con mucha prudencia. No saben ustedes lo que es estar parados en la parte de atrás o acostados como un paciente, entonces recuerden que también en esta conducción nos vamos a tener que cuidar a nosotros, cuidar a la dotación que acompaña, sino que vamos a tener que cuidar al paciente que estamos llevando atrás y también al público en general, a la distinta sociedad que vamos a tener, que de alguna forma va acompañando esta situación de emergencia, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que si ustedes creen que en 2 años y medio van a ser tal vez los más capacitados, los más dotados, los mejores paramédicos, tal vez sea un error en ese pensamiento, ¿no? Porque, como les decía recién, si bien es cierto que ustedes van a sacar muchos conocimientos y van a salir como profesionales, el título también nos tiene que, de alguna forma, adaptar a nuestra forma de estudiar para empezar a aprender nuevamente todos los días. Fíjense que los protocolos prehospitalarios, los protocolos hospitalarios van cambiando cada determinado tiempo. Esto ayuda justamente porque la comprobación científica de los distintos hechos nos permiten tener un entrenamiento adecuado en cada una de las actividades para poder justamente ir puliendo estos defectos, estos errores que se pueden ir dando, ¿no? Entonces, es probable que cuando nosotros terminemos nuestra formación, muchos de los conocimientos que hemos adquirido tal vez ya empiecen a quedar en un marco de antigüedad o un poco obsoletos, porque estos protocolos son muy dinámicos y van cambiando permanentemente. Nosotros no vamos a estar estudiando nada más que 2, 3 años una carrera y ahí se termina. Nosotros vamos a estar estudiando hasta el último día que estemos arriba de un móvil, porque siempre va a haber cosas para sumar, siempre va a haber procedimientos nuevos a tener en cuenta y también de alguna forma vamos a tener que estar actualizados, capacitándonos de forma permanente. Lo que nosotros no entrenemos probablemente no lo una práctica correcta, entonces nuestra vida va a ser justamente mucho más intensa. Nuestra profesión es una profesión que va a ser bastante compleja, ¿no? Y muchos probablemente, tal vez en este grupo de más de 100 y pico de personas, probablemente nos queremos poner esa capa de superhéroes y salir y cambiar el mundo. Y resulta que no es tan sencillo porque la mayoría de las emergencias médicas no son potencialmente mortales, ¿sí? Pero tengan en cuenta que sí se pueden transformar en muy poco tiempo en una situación crítica. Entonces, hay que saber y hay que prepararnos justamente para poder salvar vidas. Probablemente ustedes, sí, el día de mañana puedan ser justamente paramédicos, que sean pequeños héroes no reconocidos, pequeños héroes que no estén bien remunerados, pero claramente van a ser esas personas que van a ser el primer contacto con la víctima, con nuestro paciente, van a ser la persona que de alguna forma va a poder establecer ese contacto con esta persona que tiene una necesidad, que está ávida de tener un servicio de emergencia, un cuidado, simplemente un acompañamiento porque está diciendo adiós y necesita despedirse, ¿sí? Pero sepan que no va a ser fácil porque estas situaciones, de alguna forma, nos van a estar preparando justamente para una diversidad enorme de actuaciones en las cuales nosotros vamos a estar desempeñándonos. Es muy importante también que se tenga en cuenta que dentro de lo que es la atención prehospitalaria, nosotros vamos a tener que ser muy humanos y también vamos a tener que estar acompañando mucho al paciente que está teniendo una dolencia, que está teniendo una necesidad, que está tal vez siendo un paciente sufriente, ¿no? Vuelvo a lo mismo.
Ser un paramédico significa ser un profesional en todo sentido que se encarga de atender una emergencia médica durante la etapa del prehospital. Esta emergencia médica no siempre termine bien. Probablemente tengamos que acompañar a esa persona a un buen morir. Y estamos listos para ser paramédicos donde probablemente o tal vez en algún momento de nuestra carrera sea nuestro paciente, nuestro hijo, nuestra esposa, nuestra pareja. A ver, vamos a estar listos para no juzgar y vamos a estar listos justamente para atender a un delincuente, a un asesino, a un violador. Bueno, todo esto es parte de lo que nosotros queremos acompañarlos en este proceso de aprendizaje en donde ustedes se van a ir formando como profesionales, ¿no? Y justamente todavía en la etapa del cursillo, ustedes de alguna forma van a ir viendo qué significa esto, ¿no? De asimilar, descubrir conocimientos científicos, técnicos, para trabajarlos justamente en la medicina prehospitalaria. A ver, también vamos a tener que ver cómo es esto de generar la capacidad de observación permanente, un análisis, una reflexión, un discernimiento. ¿Por qué no aplicar también este juicio crítico que hablábamos en la otra clase para poder resolver de forma rápida, segura, precisa todos los problemas que van a ir surgiendo en todo lo que son los distintos casos de la atención hospitalaria y prehospitalaria, ¿no? A ver, este discernir o tal vez buscar este discernimiento, nosotros lo tenemos que tener algo como muy claro. Es este distinguir o elegir una cosa de otra. eh, a ver, una cosa no es exactamente igual a la otra y tenemos que ir marcando las diferencias que hay entre ellas. Y eso es muy importante. A ver, esto va a ser un juicio crítico, por medio del cual nosotros vamos a poder percibir y justamente declaramos la diferencia entre varias cosas, entre ellas. Y es importante saberlas, es importante poder conocerlas, estar atentos, poder seleccionar, elegir, buscar cuál es el protocolo correcto y adecuado para poder usar las distintas tácticas y estrategias, ¿no? Entonces, todo esto lo vamos a ir logrando de alguna forma marcando todo lo que es justamente este trabajo en equipo. Habíamos dicho que es sumamente importante tener claro que cuando nosotros vamos a estar trabajando en la central de emergencias, de alguna forma todos tenemos que ser un gran equipo, todos tenemos que ser buenos y grandes compañeros. Y nos tiene que interesar qué es lo que pasa con la vida del compañero, porque probablemente algo que pasó en la vida del compañero lo esté molestando y nuestra vida justamente pueda estar afectada o se ve en peligro porque mi compañero no está al 100%. Todos estos detalles son importantes, son fundamentales, ¿sí? Y más que hacer un derrotero para que ustedes abandonen lo que es esta profesión o esta preparación, lo que quiero es marcarles el camino completo para que ustedes justamente puedan tener este discernimiento y esta posibilidad de elegir consciente, de adoptar este juicio crítico que nos va a permitir justamente tener otro raciocinio, otra mirada, ¿no? Y claramente en nuestra profesión, lo habíamos charlado el primer día también con el profe, el director, cuáles eran los días más importantes que nos iban a marcar tal vez justamente en nuestras etapas de trabajo. Bueno, yo creo que ustedes particularmente empiezan ya a hacer una diferencia desde el momento que eligen esta carrera y empiezan a trabajar para poder continuar en todo lo que es esta formación, ¿sí? El primer día más importante, tal vez el día que después de saber todo esto que nosotros les estamos contando, ustedes puedan tener esta capacidad de replantearse, ¿sí? Si es o no la carrera. Es una decisión sumamente importante porque va a haber un antes y un después para ustedes. Ustedes irán buscando cuál es su camino, el camino más apropiado dentro de lo que es el ser profesional en esta carrera que, como les decía también el primer día, es una carrera muy dinámica, es una carrera sumamente amplia, es una carrera donde ustedes tienen muchas alternativas. El ser paramédico no significa que simplemente van a estar ustedes trabajando en una ambulancia. Significa que también poder trabajar en todo lo que es
centrales de emergencia, van a poder trabajar en lo que es el despacho, van a poder trabajar como asesores, van a poder trabajar en fábricas, van a poder trabajar en la calle, etcétera, etcétera. Fíjense qué importante este día, porque hoy vos estás reafirmando cuál es tu elección y justamente esta elección te va a marcar no solo esto, eh, qué actividad vas a hacer, sino que te va a marcar este inicio en la vida porque a partir de hoy probablemente seas ese superhéroe no reconocido, no bien remunerado, que deja el tiempo que invertimos en la familia justamente para poder darle una contención y una respuesta a estas personas que son extrañas, a estas personas que no conocemos, a estas personas que tienen un accidente, que tienen un incidente y que de alguna forma están ávidos de una contención y están llenos de necesidades. Qué bueno que este día nos marca un antes y un después, porque probablemente hoy tu vida empieza a cambiar justamente porque no vas a tener una Navidad más en paz, sabiendo que hay gente que va a estar necesitada en la calle y que te pueden tocar guardias en el nacimiento de tu hijo, que te pueden tocar guardias en el momento donde ya te toca ir a descansar y siempre vamos a estar activos para salir a una emergencia. El estar en la formación de un paramédico profesional significa que vamos a estar 365 días al año pensando en qué minuto vamos a salir a atender a la otra persona. Significa que vamos a tener 24 días, 24 horas durante 7 días, una actividad constante, sabiendo que cuando nosotros estemos también en nuestro horario de descanso, también vamos a tener herramientas y recursos para poder brindar contención, para poder brindar todo lo que es ayuda. Entonces, es muy bueno saber que este día es importante porque nos marca el camino que nosotros vamos a seguir. De alguna forma, no va a ser fácil, pero ya estamos sabiendo que de ahora en más la vida va a ser así. Va a ser una vida de sacrificio y de servicio, de entrega total hacia el más próximo en una sociedad. El segundo día más importante, probablemente el día que por fin te puedas subir a tu móvil, ¿sí? Con esa ilusión después de formarte durante tanto tiempo y de prepararte, de capacitarte, de entrenarte para estar arriba de ese móvil. Ese móvil que puede ser una dotación sanitaria, policial o bomberil. El día que ya has aprobado, ¿sí? Y te has apropiado de todos los conocimientos y crees que estás a la altura. Estás con muchas ganas de salir y te sentís pleno justamente y querés ir a dar una mano a tu próximo. Pero también recordemos ese tercer día, que es uno de los días más importantes, donde probablemente, ¿sí? Ese día que te sorprende y justo cuando creías que lo podías todo, que eras un superhéroe, donde tu capa flameaba, donde podías brillar, donde podías hacer todo bien, se muere tu primer paciente. Pero acá también empezamos a tener mucho hincapié en todo lo que es la psicología de la emergencia. ¿Por qué? Porque el hecho que se muera tu primer paciente no significa que se te haya muerto a vos. Significa que vos como profesional te has preparado, te has formado y has estado acompañando a ese paciente, a esa víctima que en el momento que vos lo tocas pasa a ser tu paciente. Significa que lo mejor de vos vas a dar tu mejor sapienza, vas a dar tu entrega justamente para poder atender a ese paciente. A vos no se te va a morir un paciente, las personas fallecen, todos tenemos un tiempo, todos tenemos asegurado después del nacimiento la muerte. Lo que no sabemos es en qué momento, cuándo, ni dónde, ni cómo va a pasar, ¿sí? Ahora, ese día que fallece el primer paciente es el día que vos también tenés que hacer un alto, tomar conciencia, reflexionar, volver a discernir, ver cuáles fueron los factores por qué se murió ese paciente y claramente empezar a trabajar de nuevo para optimizar tiempos, para que tengas una buena logística, para que la infraestructura que puedas aplicar sea la correcta. Revisaremos de vuelta la ambulancia, veremos qué son los procedimientos, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestra vida profesional debe seguir y hay toda una sociedad que te necesita justamente. Es sumamente importante que vos puedas seguir en todo esto, que es
prepararte para tomar vidas. Recordemos entonces que yo quiero y la institución quiere que vos seas un paramédico profesional que se encargue justamente de hacer estos primeros socorros, atender una emergencia médica durante la etapa del prehospital y ser una gran herramienta y complemento en todo lo que es la medicina. El conocimiento es poder y el poder te va a dar la tranquilidad, pero también es importante que sepas que si vos no sabés aplicar estas situaciones, si vos no sabés cuidarte, si vos de alguna forma no estás haciendo lo que tenés que hacer, claramente no vas a estar minimizando los riesgos, sino que vas a tener muchas situaciones que se van a ir complicando, ¿sí? Es por eso que te invitamos a que seas el mejor profesional que quieras ser, que no bajes los brazos, que siempre vayas por mucho más y que claramente puedas tener la posibilidad siempre de discernir, siempre la posibilidad de tener este juicio crítico, donde puedas trabajar en equipo y plasmar justamente todos los conocimientos que vos necesitas para llevarlos al servicio de la sociedad. Una sociedad que va a estar ávida de necesidades, una sociedad que necesita sentirse cuidada, una sociedad que necesita realmente saber que el emergencias funciona y que vos sos parte fundamental de este sistema de emergencias para que de alguna forma poder dar todas las respuestas que tanto la sociedad, nuestra comunidad, los más próximos, nuestra familia y por qué no uno mismo está necesitando de esto, ¿no? Entonces, fíjense que realmente es sumamente importante poder entender que esto de las distintas escuelas pueden ser mejores, a ver, y de cada una vamos a tratar justamente de sacar lo mejor de cada una de estas escuelas para que nos sirva a nosotros y a adaptar y aprender de las cosas que tal vez no son tan benefactorias o no son tan buenas con respecto a lo que es esta escuela. Entonces, la invitación está hecha justamente para que de alguna forma vos puedas ser el mejor profesional, utilizando lo mejor de la escuela americana y utilizando lo mejor de la escuela europea, sabiendo tal vez que te necesitamos con toda tu capacidad y te necesitamos en una capacitación, en un entrenamiento permanente, donde tu cuerpo pueda estar acondicionado para responder justamente a las necesidades tuyas y a las necesidades de la sociedad.